Bendiciones a todos, hermanos y amigos, que la paz de Dios sea en sus hogares, que la paz del Señor sea en sus vidas, que sea el Señor obrando en cada corazón, en cada alma que nos escucha. Hoy quiero orar por los hijos, quiero invitarle que hagamos oración por nuestros hijos. Quiero invitarle que en esta noche, en este día, no sé a qué horas puede usted ver esta grabación, pero el deseo de Dios es que estemos en constante comunión con el Señor y que a través de esa comunión con Dios podamos traer paz a nuestros hogares, ¿cierto? Y qué más importante que establecer una oración por nuestros hijos, por nuestra esposa o por el esposo, que sean nuestras palabras de bendición para ellos en estos tiempos, ¿cierto? Donde muchas personas se afligen, están afligidas por las finanzas, por la economía, ¿cierto? Por los trabajos, pero déjeme decirle que Dios, el Señor Dios Todopoderoso, tiene el control de cada cosa. Pero Dios sí está esperando de cada uno de nosotros una disposición para Él. Muchas veces tenemos disposición para el trabajo, ¿cierto? Disposición para estar en una empresa mucho tiempo, disposición para estar fuera del hogar, atendiendo tantas situaciones que se presentan o se nos presentan. A veces muchas veces solucionamos problemas de los demás, problemas en el trabajo, problemas laborales, problemas externos a nuestro hogar. Pero muy poco nos sentamos o nos damos tal vez por sabios en cuanto a establecer una buena armonía dentro del hogar, establecer una buena paz, una paz que viene de Dios dentro de nuestros hogares. A veces, hace muchos años, hubo un conflicto entre dos naciones, ¿cierto? Se llamaba en ese conflicto la Guerra Fría. Y en los hogares muchas veces hay esa guerra fría, esa indisposición dentro de los cónyuges, con los hijos, y hace que el ambiente en el hogar sea muy incómodo. Y cuando uno mira la palabra de Dios, de la boca de Dios sale que Él no quiere ese mal para nosotros, sino que en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con cada uno de nosotros, haya una verdadera coinonía, un verdadero establecer del Espíritu de Dios en nuestras casas. Dice el Salmo 127, en el verso 3, he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea que para Dios es muy importante su vida, tanto desde el tiempo en que estuvo en el vientre de su madre, de su mamá, usted o yo, como en todo el proceso de crecimiento de ese embrión, de esa personita que estaba por salir a esta vida, a este mundo. Entonces, la misma palabra de Dios establece que para Dios, nuestros hijos y nosotros mismos somos de gran aprecio para el Señor. El problema del ser humano muchas veces es el desprecio a su propia vida, el desprecio a su propio ser por diferentes circunstancias que ha vivido, dificultades o situaciones que no fueron muy agradables en el transcurso de esta vivencia en la tierra. Pero Dios dice de cada uno de nosotros, dice, y aún de nuestros hijos, dice, he aquí herencia de Dios son los hijos. O sea, la herencia es algo, un bien que se toma como herencia, como regalo. Pero este regalo tiene mucha importancia, es de mucho valor delante de Dios. Y asimismo, como es de mucho valor para Dios, también tiene que ser y debería de ser de mucho valor para nosotros, ¿cierto?
En este caso que habla aquí son nuestros hijos, que dice que somos el ser de muy grande estima para Dios y también debe de serlo para nosotros. Dice que son como saetas, como flechas en manos del valiente. Así son los hijos que se dan en la juventud, porque en la juventud es cuando se tienen las fuerzas para atender a nuestros hijos, pero muchas veces hoy en día los matrimonios jóvenes se preocupan solamente por estar en una buena empresa, se preocupan solamente por tener una muy buena relación externa en sus labores. Si es el padre, él se compra la mejor ropa para estar bien presentado en la empresa, ¿cierto? Compra ropa de marca, cosas que nunca antes tenía. Y su preocupación en ese momento es solamente, aparentemente solo eso. Pero cuando llegan a los hogares sienten una presión, sienten una carga, sienten como un desespero, como que no aguantan, no soportan el estar en ese hogar por el hábito que se tiene de estar fuera de ese hogar. Pero Dios nos habla de la importancia que tiene nuestro hogar, que tiene nuestra familia, que tienen nuestros hijos. Y Él dice que nuestros hijos son de gran estimación para Él. Y que nosotros debemos de esforzarnos no solamente en el trabajar, porque fíjate que la palabra de Dios dice en el verso 1, allí en ese Salmo 127, dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, toda sabiduría, toda buena sabiduría viene de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de dos clases de sabiduría. Una sabiduría que es en donde Dios está en todas las cosas, pero que en cada cosa te acerca a Dios, te hace ver que Dios está dentro de cada enseñanza de la vida, no solamente de la vida, sino de las cosas aún como la ciencia, la tecnología. Dios está en cada una de ellas, y que es Dios quien provee sabiduría, conocimiento al hombre, ¿cierto? Cuando una persona se gradúa en la universidad, esa persona en la parte laboral, en la parte de ejercer esa carrera, no sabe nada, no sabe absolutamente nada. Viene a aprender es de los compañeros que están en derredor, viene a aprender es por causa de la dirección de los jefes o de las personas que están alrededor de ese nuevo empleado, ¿cierto? O cuando se va a construir, un arquitecto va a construir por primera vez una edificación, muchas veces se guían por los consejos de los trabajadores, de los obreros, del albañil, ¿cierto? Del maestro de obra. Se guían más por esa parte y van aprendiendo a medida que se va ejerciendo esa labor, se adquiere conocimiento. Asimismo es el agricultor o el agrónomo. Cuando él va al campo, saliendo de la universidad, él no tiene mucho conocimiento de las cosas del campo, del agro, pero hay campesinos que saben grandes secretos del agro, de la agronomía, ¿cierto? De la agricultura. Tienen grandes conocimientos asombrosos sobre la tierra, sobre el clima que se aprende, y que ellos muy amablemente lo enseñan, lo comparten sin distinguir si esa persona no tiene conocimiento o no, si es una persona que es estudiada o no. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en esa sabiduría, en esas dos clases de sabiduría que habla el libro de Proverbios, por ejemplo, la que mejor se da es la que proviene, la que se deja guiar por el Señor. Dios da la sabiduría a todo hombre, a toda persona, pero es decisión de cada persona el tener una relación muy cerca
de padre a hijo con ese Dios que en Él está la fuente de todo. Entonces dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Está hablando que muchas veces hacemos buenas cosas en nuestros hogares, nos esforzamos, o la persona se esfuerza mucho, pero no logra el verdadero objetivo. Muchas veces no se logra traer paz o tranquilidad, ¿cierto? Uno conoce de médicos, por ejemplo, que son muy grandes médicos, muy buenos médicos en su profesión, son excelentes, pero en los hogares no. En los hogares los hijos están divididos, ¿cierto? Los hijos muchas veces solamente ven al padre o a la madre médicos como una fuente de recibir beneficios y no más, y no se tiene una buena relación con ellos. Pero Dios nos habla de que cuando se tiene una relación con el Señor a través de la palabra, del conocimiento de ella, ese conocimiento puede ser transmitido dentro del hogar. Ese buen consejo puede llegar al corazón de los hijos y transforma la mente de los hijos, que no todo va en función de las riquezas materiales, sino que va en función de las riquezas del alma, la que hace que nos relacionemos bien primeramente dentro de nuestros hogares. Y eso es lo que Dios nos habla, ¿cierto? Primero, que la paz llegue primero de dentro de nuestros hogares y luego se irradie hacia afuera de nuestras casas, de nuestro entorno, por nosotros mismos. O sea, que nosotros mismos seamos una fuente de luz, ¿cierto? Que irradie hacia afuera. ¿Hacia afuera hacia quiénes? Hacia los que no tienen esa paz verdadera, esa paz no fundada en el obtener grandes beneficios económicos, porque todo eso se acaba, ¿cierto? Nosotros ya hoy en día lo podemos entender, que en muchos hogares se está descubriendo las verdaderas riquezas que hay dentro del hogar. Entonces, Dios dice, en vano trabaja, ¿cierto? En vano se edifica una casa si Dios no es la fuente principal de vida dentro de ese hogar. O sea, esa vida de paz, de tranquilidad en medio de ese hogar. Si Dios no guardare la ciudad, muchas veces, mira que las ciudades hoy en día, los pueblos, las naciones, han luchado por guardarse de todo lo que ha venido al mundo. Pero ¿qué más importante que en medio de toda esta dificultad mundial poder tener permitir que sea Dios guardando nuestras casas, nuestras familias, siendo Él nuestra verdadera protección, lógicamente sin descuidar las recomendaciones para el cuidado de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que por demás es que nos levantemos de madrugada. O sea, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, si no hay una verdadera paz que reine allí en nuestros hogares por causa de Dios, en vano es el esfuerzo que se hace. Produce agotamiento, produce cansancio. Hay matrimonios que se quebrantan, que se quiebran, porque lo único que los une son los hijos, ¿cierto? Los matrimonios están que se estallan, pero lo único el lazo que los une son los hijos, y muchas veces eso es muy triste, aunque también podría ser una buena oportunidad para restaurar ese matrimonio, para restaurar esa relación, ¿cierto? Porque pues es la esposa con la cual se ha tenido hijos, o es el esposo por el cual han venido nuestros hijos. Una razón para cambiar de actitud dentro del hogar, cambiar el corazón, ser más amable, más amoroso,
más detallista. Los detalles no son regalos, los detalles no son solamente regalar un dulce, eso no es realmente un detalle. Un detalle es saber valorar lo importante que es esa persona, ¿cierto? Su oficio, su trabajo aún dentro de la casa, saber respetar lo que se está haciendo en el sentido de que se mantiene el cuidado de lo que la persona hizo, ¿cierto? Hay hogares, por hablar de los hogares o por este tema, que las mamás se esfuerzan porque el fin de semana la casa esté muy bonita, pero llegan los hijos o pasa algo que la belleza no dura, o sea, la belleza de acomodar, de limpiar, no dura mucho, o sea, al mediodía ya está todo otra vez en desorden. ¿Qué son esos detalles ahí? Saber valorar ese trabajo, ¿cierto? Que cada cosa vaya en su sitio. Cuando no permitir que una sola persona esté dentro del lugar funcionando y los otros pues sentados mirando y haciendo nada, viendo televisión, rascándose la barriga, no es una buena consideración. Qué bueno es cuando todos se hacen partícipes dentro del hogar, aún dentro de esas familias, hijos, padres, madres, para que el hogar se una, ¿cierto? Se una no solamente en el ejercicio de esa limpieza, sino de esa armonía de corazón, de buen pensamiento los unos con los otros. Entonces, dice aquí en el Salmo 127, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, o sea, trabajan todo el día, ¿cierto? Sale muy temprano en la mañana, llega muy tarde en la noche, pero sigue el ambiente pesado, sigue el ambiente incómodo, donde los esposos muchas veces no se quieren ni ver, donde hay ese silencio de ultratumba, ¿cierto? De tinieblas, ese silencio que habla mucho, que dice muchas cosas, y eso no es bueno. Siempre debe de haber, más allá de ese diálogo o dentro del diálogo, el saber escuchar, el saber oír la queja con respeto, porque hay que hacerla con respeto, de los cónyuges, aún de nuestros hijos. Hay que tener sabiduría para escucharlos, tener sabiduría para darles un buen trato entre cónyuges, entre padres e hijos, hijos y padres. Entonces dice la palabra que nuestros hijos son una gran herencia, un gran regalo de Dios para nuestras vidas. Son como saetas en manos del valiente, ¿cierto? Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hace una mención de lo que se vivía en ese entonces, de un hombre que había multiplicado, ¿cierto?, su familia a través de la bendición de los hijos cuando llegaba a su vejez. El poder ser guardado, defendido por la fuerza de sus hijos. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Habla de cómo nuestra vida, porque este salmo también habla de las bendiciones familiares, habla de nuestra propia vida. Nosotros mismos labramos nuestro camino. Muchos labran su vida hacia un camino de éxito laboral, pero hacia una destrucción de la familia. Muchos lo hacen a la inversa, ¿cierto? Pero todo en la Biblia tiene un equilibrio, debe de haber un verdadero equilibrio. Entonces dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, porque los caminos del Señor son luz para caminar en este mundo. Recuerda que este mundo es un mundo de tinieblas. A lo bueno llaman malo y a las cosas buenas
y las cosas malas llaman buenas. Es un mundo de tinieblas, como lo decía en muchas prédicas. El ser humano se ha tomado la capacidad, o se ha atrevido a decirle a Dios que Él es capaz de escoger lo bueno y lo malo, cuando en realidad, cuando uno lo mira de acuerdo a la vida cotidiana, en relación con la palabra de Dios, es verdad. El hombre decide mal, siempre está decidiendo mal las cosas, por eso necesita la dirección de Dios. Entonces dice, este Salmo 128, dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pero ¿cuál trabajo de tus manos? Está hablando de alguien que hace lo correcto, que su trabajo es honesto, no anda en fechorías ni en cosas malignas, haciéndole daño a otros, sino que aquel hombre que teniendo respeto por las demás personas, su trabajo viene a ser de bendición para dentro del hogar, dentro de la casa, para él mismo primeramente. Y dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Está hablando de hijos. Y la vid es una planta de uvas, un arbolito o una mata de uvas, ¿cierto? Que cuando se llena la vid de los racimos de uvas, hacen ver hermoso esa planta, esa mata. Cuando las uvas son grandes o pequeñas o abundantes, esa planta, ese arbolito refleja una belleza admirable. Entonces dice que asimismo somos nosotros con nuestros hijos. Cuando dentro de nuestros hogares Dios nos permite tener nuestros hijos, ¿cierto? Maravilloso cuando tenemos, para mí, en el caso mío, maravilloso cuando tenemos varios hijos, porque no hay una diferencia de tener el primogénito a tener 2 o tener 3. Hay una gran diferencia, muy grande diferencia. Pero no quiere decir que debe de ser menospreciado por eso, sino que la experiencia se hace mayor que el que tiene uno, porque así es la vida, ¿no? Entonces dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, ¿cierto? En mi casa tenemos una mesa grande, y es hermoso cuando nuestros hijos se sientan en la mesa, en su mesa, en la mesa del comedor. Nosotros siempre procuramos establecer en la mesa, en la comida, en el almuerzo o en el desayuno, estar juntos, siempre lo hacemos. Y es algo de mucha honra para la casa, para el hogar, ¿cierto? Es de mucha bendición, porque allí tú estás escuchando las inquietudes de cada uno. Y es bueno hacerlo. Fíjate que es bíblico, o que está en la palabra de Dios, porque Dios sabe la importancia de estar reunidos alrededor de la mesa, alrededor de los alimentos, alrededor tal vez de un juego de mesa, ¿cierto? Aunque en la Biblia no habla de juegos de mesa, pero lo importante que es cómo une de cierta manera los corazones, ¿cierto? Hay risas, hay carcajadas, hay admiración de nuestros hijos por nosotros, hay admiración de nosotros como padres hacia nuestros hijos, y es algo que va fortaleciendo el hogar. Dice tu mujer, qué precioso es cuando Dios te da esa bella mujer, ¿no? Esa esposa digna de admiración, digna de respeto, ¿cierto? Muchas veces desvaloramos el trabajo de nuestras esposas, ¿cierto? En el hogar. Muchas veces desvaloramos ese amor, esa capacidad de amar, ¿cierto? El mundo rivaliza entre hombre y mujer, pero recuerde que el hombre fue creado por Dios directamente, y la mujer sale, Dios la saca
del varón, ¿cierto? Hablando de que esa mujer iba a ser una ayuda idónea para el varón, ¿cierto? Pero hoy el mundo tuerce la importancia del varón, la importancia de la mujer dentro del hogar, y se encarga de dividir, se encarga el mundo, las noticias, las propagandas, se encargan de dañar muchas veces lo grande que somos cuando estamos sometidos al Señor, lo grande que es la humanidad, no lejos de Dios, sino dentro de los parámetros establecidos por Dios. Y destruye el pensamiento principal del hombre y la mujer, que es la unidad. Hablo de matrimonio, ¿cierto? Hablando del matrimonio. Entonces, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, porque el olivo produce aceite. Y cuando hay el aceite representa muchas cosas dentro de la palabra de Dios. El aceite representa liberación, el aceite representa que se rompe la oxidación, ¿cierto? Y usted lo puede ver en algo cotidiano. Y muchas veces las vidas de muchas personas están oxidadas en relación con Dios, en relación con sus hijos, en relación con la esposa. El aceite, no solamente bíblicamente o religiosamente, es algo de la unción, ¿cierto? La unción es untar, eso quiere decir unción, untar, señalar a alguien para el servicio a Dios. Pero también nos habla de que el aceite produce suavidad en los alimentos, ¿cierto? Produce un sabor agradable de cierta manera. Y así son nuestros hijos cuando les amamos, o solamente por el mismo don de la vida que nos lo ha regalado, produce en nosotros como padres esa salida de amor hacia ellos. Produce en nosotros ese brotar de alegría, de gozo, cuando los vemos a ellos, cuando vemos sus travesuras, cuando vemos su genialidad para hacer las cosas que ellos pueden hacer con sus manos o con su sabiduría, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos habla de que nuestra casa es bendecida por el Señor. Tu casa es bendecida por el Señor. Aprovecha los hijos que tienes ahora que están en casa. Ya cuando se van no se puede. Hay lamentos: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué se fue? Pero cuando tú los tienes dentro de tu hogar, debes de aprovecharlos. Los abuelos aprovechan a los nietos, ¿cierto? Los tratan de cuidar como no cuidaron a sus hijos, porque se la pasaron trabajando, ocupados. Antiguamente, hace muchísimos años, hace unos 50 años, el trato de padres a hijos era un trato duro, era un trato fuerte, pero sacaron muchas veces en muchos hogares, muy grandes hijos, muy buenos hijos. Había rectitud, honestidad, no había alcahuetería hacia lo malo. Hoy también se puede hacer teniendo ese conocimiento de lo que es el amor, de lo que es la verdadera paz. Y podemos traer bendición a nuestros hijos a través de las palabras, del buen consejo. Yo he escuchado de padres que no saben dar un buen consejo a sus hijos, pero cuando tú tienes un buen hogar, cuando tú has sido un hombre correcto en tu hogar, ese es el mejor consejo que puedes dar a un hijo que tú ves que se descarría en sus pensamientos. Puedes hablarle con muy grande amor acerca de sus caminos. No solamente es para los negocios, no solamente es hacia la parte académica, sino también para su propia vida, su propio ser, su interior. Dice
He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Este temor no es un temor en el sentido de pavor, sino en el sentido de amor y respeto, de admiración por Dios. Cuando la Biblia habla de temor a Dios, no es un temor en el sentido de pavor, de espanto, sino en el sentido de un respeto, una admiración por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho. La Biblia habla de las grandezas de Dios como Padre a la tierra, a toda su creación, y más a nosotros, los que por la sangre de Jesucristo, de Yeshua, somos llamados hijos de Él. Nos dice la palabra de Dios que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Muchas veces nos preocupamos más por las finanzas. Yo he aprendido a través de la corta vida que tengo, o la larga vida, no sé cómo decirlo, que Dios provee todas las cosas, que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. El trabajo, el fruto de lo que hacemos, Dios lo bendice, y que debemos de separar, de ser equilibrados en el amor a nuestros hijos y en el amor al trabajo, a nuestra esposa, que debemos de dar importancia, así como se le da importancia hacia afuera, las cosas externas de la casa, con mucho más interés al bienestar del hogar. No es solamente alimentos, no es solamente traer alimentos. Muchas madres ven al padre solamente como un proveedor de alimentos, de plata, de dinero, y así no es. El padre no es solamente un proveedor de dinero, el padre es un proveedor de protección emocional dentro del hogar para los hijos, aún para la esposa. El padre es un proveedor de buena enseñanza para los hijos. La madre también es una gran proveedora, ¿cierto? De amor, no de alcahuetería. Tiene que ser de un amor que sepa guiar a los hijos hacia la rectitud, porque la rectitud trae bendición hacia el futuro, trae paz hacia el futuro. Y nuestros hijos, con mucha razón, con más razón que están en crecimiento, entonces entre más les damos un buen ejemplo a ellos de rectitud, de honestidad, de trabajo honesto, de respeto por la mamá, de respeto por el hermano, por la hermana, ellos van a ser hombres de mucha bendición, mujeres de mucha bendición para sus propias familias. Entonces, hay una bendición de Dios. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate Dios desde Sión, desde su monte, desde el monte santo, desde su lugar, desde su morada. Entonces, la bendición que Dios nos dice es: bendígate Dios desde Sión y veas el bien de Jerusalén, aquella ciudad que fue establecida por Dios a través del rey David como lugar donde Dios mora, donde reposa el Señor. Entonces dice: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, porque es lo que Dios quiere, que nuestros hijos tengan larga vida, pero también que nosotros como padres tengamos larga vida en el Señor, larga vida en esta vida, dependiendo de Dios, para ver los hijos de ellos y disfrutar esos nietos, ¿cierto? Pero también disfrutar a nuestros hijos ahora. Entonces dice: y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, y asimismo paz de Dios sea sobre tu casa. Esa parte donde dice: y veas a los hijos de tus hijos, Dios no quiere la muerte de una persona joven. Muchas veces cuando muere una persona joven nos preguntamos: ¿y por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Hay tantas preguntas en muchas personas, pero uno a través de la palabra de Dios entiende que hay muertes prematuras, ¿cierto? Que no son de Dios, que no vienen de Dios, y se dan por muchas causas. Una mala alimentación, ¿cierto? Se da por malas costumbres,
falta puede ser de ejercicio. Yo tengo unos amigos de colegio que son grandes deportistas, ¿no? Son excelentes, admirables. A Hugo y a Carlos son grandes deportistas. Estudiaron en primaria conmigo y son grandes personas, son de gran ejemplo, y son personas que buscan, que en su corazón está como el conocer más a Dios, y eso también es de admirar. Pero hablando de la muerte prematura, muchas veces la muerte prematura viene por el descuido de nosotros físicamente, pero también espiritual, ¿cierto? Espiritualmente, cuando nos apartamos de Dios, cuando caminamos sin el Señor, sin la obediencia a la palabra de Dios, nosotros debemos de orar por nuestros hijos, de orar por nuestro hogar, de orar por nosotros mismos, tanto como padres, como esposos, como hombres o como mujeres que somos de Dios. Y quiero terminar invitándole para que hagamos una oración corta, que será de mucha bendición para usted, para su casa, para sus hijos. Y primeramente quiero invitarle que, si usted lo puede hacer, ore por sus hijos, ore por su esposa, ore por su esposo. ¿Y cómo puede comenzar? Puede hacerlo de esta manera. Primeramente invocando el nombre de nuestro Señor, de Yeshua HaMashiach, de Yeshua es en su nombre en hebreo, que quiere, de Jesús, ¿no? Que quiere decir salvación. Él es salvación. Y su sangre, la sangre de Yeshua, del Jesús que usted conoció, derramada por nosotros, produce ese poder, esa autoridad para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestra esposa, para bendecir al esposo. Entonces yo quiero invitarle que lo haga después de mí, o usted lo puede hacer y le diga: Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, clamamos a ti, oh Dios, en esta noche, y te damos gracias por todo poder, por toda autoridad que tú nos das en tu nombre. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, clamamos a ti, oh Dios, por nuestros hijos. Les bendecimos en el nombre de Jesús, les bendecimos en el nombre de Yeshua, Señor. Padre, rompemos en el nombre tuyo, Señor, toda maldición espiritual sobre nuestros hijos. Si usted puede colocar su mano en la frente de su hijo, en la cabecita de su hijo pequeño, pues hágalo, de su hijita, entonces, y bendígalo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, bendigo a mi hijo, bendigo a mi hija, en el nombre tuyo, rompo toda maldición en su vida, toda muerte prematura, toda enfermedad, toda obra de Satanás que quiera dañar su vida, dañar su niñez, dañar su juventud, dañar su matrimonio, en el nombre de Yeshua, Señor, dañar su propia vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, reprendemos las obras de Satanás en ellos, rompemos toda maldición que haya salido por nuestras palabras, en el nombre de Jesús, toda maldición que haya salido de nuestra boca hacia ellos, las destruimos en el poder de la sangre de Yeshua. Destruimos toda maldición que haya salido por palabras de nuestros familiares hacia ellos. Destruimos toda palabra de maldición que haya salido de la boca de sus amigos, de sus vecinos hacia ellos. Toda palabra de ruina, de pobreza, de miseria, toda palabra de maldición hacia ellos sea quebrantada en el poder y en la sangre de Jesús de Nazaret. Padre, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, destruye, Señor, toda obra de Satanás. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, quebrantamos toda enfermedad, todo retraso en nuestros hijos, todo retraso mental, Señor. Si hay enfermos, si hay niños que están enfermos, usted puede orar y usted puede saber que su oración a través de la sangre de Jesús tiene poder, a través de la sangre de Yeshua tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, destruye toda enfermedad, destruye en ellos toda obra del diablo. Padre, en el poder de la sangre de Cristo Jesús, Padre, reprendemos las obras de Satanás en ellos, toda enfermedad,
de sangre, Señor, toda enfermedad, toda maldición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tuyo es el poder y tuya la gloria, Señor. Padre, gracias porque tú eres el que nos libertas. Tú eres el que traes bendición a nuestras vidas, Señor. Ahora diga conmigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Bendecimos a nuestros hijos. Padre, toda ruina, toda pobreza, toda miseria, toda enfermedad, toda maldición sea quebrantada en ellos. Anulamos toda maldición en ellos, toda maldición ancestral de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros antepasados, todo lo que hicieron, Señor, malos, Señor, te pedimos perdón por el pecado de ellos y te pedimos que esas situaciones no los toquen a ellos. Padre, rechazamos la obra de Satanás. Destruimos la obra de Satanás en nuestros hijos. Dígale, Señor, mis hijos son para bendición. Mis hijos serán prosperados en su espíritu, en su alma y en sus cuerpos y exteriormente, Señor, financieramente, pero mejor aún en su relación contigo, Señor. Bendecimos a nuestros hijos en el nombre de Yeshua. Atamos y expulsamos toda obra de enfermedad y todo espíritu de muerte prematura. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Padre, anulamos toda palabra, Señor, todo demonio inmundo, Señor, que quiera activar, Señor, toda palabra de maldición sobre nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús desactivamos todo poder demoníaco sobre toda palabra de maldición que se haya lanzado sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, en el nombre de Yeshua. Ahora dígale, Señor, te doy gracias por la esposa que me diste, te doy gracias por el esposo que me has dado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendigo a mi esposa. Padre, bendiga a su esposo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret le bendecimos. Padre, sé tú obrando en él, si él está en su trabajo, bendígalo, dígale, Señor, dale gracia, dale tu favor. Dile, Señor, guárdalo o guárdala de todo engaño del diablo en su trabajo. Usted sabe que hay gente que quiere dañar matrimonios, que quiere entrometerse en los hogares, y usted tiene la autoridad espiritual con su oración en la sangre de Yeshua para destruir esas obras de Satanás. Entonces dígale, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, destruyo toda influencia del diablo que quiera destruir mi hogar, que quiera destruir mi casa, que quiera destruir mi matrimonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, mi casa es tuya. Dígale, te doy bienvenida a mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, establécete en este hogar, en el nombre de Yeshua. Te doy las gracias por tu poder, gracias por tu misericordia. Tú eres nuestra ayuda y tú eres nuestro socorro. No se preocupe por las finanzas. Dios está a cargo de todo eso. No se preocupe por esas cosas. Esas cosas, Dios tiene todo bajo su control. Usted dele las gracias al Señor por cada situación. Usted dele las gracias al Señor por su vida, por la de sus hijos. Preocúpese por el bienestar espiritual de sus hijos, en el nombre del Señor. Dígale, Señor, gracias, porque tú eres mi proveedor, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi sanador. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, destruimos las obras de Satanás en nuestros hogares. Destruimos todo espíritu inmundo que quiera dividir nuestros hogares, que quiera dañar la unidad familiar, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre y en el poder de la sangre de Jesús, te entregamos nuestros hogares y nuestras casas, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea en sus casas, que la bendición de Dios sea en sus familias, sea en sus hogares, que sea Dios bendiciéndole, que sea Dios prosperándole en todo. Recuerde que hay que buscar del Señor, ¿cierto? Usted lo puede oír, saber lo que Dios dice acerca de usted en la palabra, en la Biblia. Entonces, búsquelo, dispóngase, busque del Señor, así como busca el dinero, como busca el trabajo. Si usted sacara un tiempo cada día para buscar del Señor, su situación cambia y su situación va a cambiar. No se preocupe por lo material, preocúpese por su alma también.
Dele mucho mayor importancia a esas cosas. No le estoy hablando de hacer ritos ni de hacer ejercicios que no están en la palabra de Dios, sino solamente la oración en el poder de la sangre de Jesucristo, a través de la palabra. La palabra es el pan que alimenta tu alma. Entonces, 1000 bendiciones, que el Señor sea bendiciéndole a usted, a toda persona que nos escuche. Les bendecimos en el nombre de Yeshua. Que Dios les guarde.